portación de armas. Primero, si usted cree que hay un deber del Estado de reglamentar el acceso a las armas para proteger la seguridad pública. Segundo, si se sancionara una reglamentación que fuera muy laxa, muy permisiva, ¿sí?, al momento de conceder el derecho de portación de armas, si eso sería constitucional o no. Y tercero, en la ley bases se aprobó, entre muchísimas cosas, una reforma al régimen del silencio administrativo. ¿Sí? Y voy a leer el nuevo artículo 10, inciso B, de la Ley de Procedimientos Administrativos reformada por la ley bases. Dice, cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. Quiero saber si a su juicio la aportación de armas queda incluida en este inciso. Es decir, si uno solicita la aportación de armas y ANMAC no responde, ¿hay una autorización tácita para aportar armas? Sí, conteste. Me parece que la aportación de armas es una de las actividades que debe ser regulada por la Administración. Son decisiones que afectan, que tienen que ver con acciones de las personas, con decisiones individuales, pero que no son, que pueden tener consecuencias sobre otros aspectos de la seguridad y de la convivencia de los ciudadanos. Y la autonomía de la voluntad, que es otra de las cosas que la Corte con su intervención debe proteger, es precisamente lo que no incluye son las acciones que generen un daño efectivo en terceros. La aportación de armas está regulada, de hecho tiene una regulación como delito. Son delitos de peligro que tienen que ver, que se verifican y cuando la aportación o la tenencia no es en las condiciones que establece la reglamentación. A mí me parece que la regulación puede ser más o menos laxa, eso será motivo de evaluación y aparte siempre termina siendo, el concepto de laxitud es un concepto subjetivo. Lo que sí me parece es que no puede considerarse el silencio de la Administración como una autorización y que es una actividad sujeta a fuertes restricciones. No solamente por lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad, sino también por lo que tiene que ver con la criminalidad organizada, el acceso a las armas, la circulación de las armas y datos de la realidad que reflejan otras organizaciones en las que la circulación es libre. Sí, senador, ¿terminó? Perdón. Porque incluso si tuviera como silencio de la Administración como aceptación, eso no solucionaría la cuestión penal. O sea, el Congreso debería derogar los artículos del Código Penal. Las personas incurrirían en responsabilidad criminal igual. Tengo un último bloque que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, la primera pregunta sencilla es si usted cree en el cambio climático. ¿Sí? La segunda es cuál es su opinión con respecto a los alcances del componente ambiental de Estado de Derecho que ha postulado la Corte Suprema en su jurisprudencia reciente. La segunda es si cree que es constitucional las limitaciones impuestas por la Ley de Glaciares al desarrollo de minería y otras industrias en el área glacial y periglacial. Y la tercera es, vuelvo a la discusión que hemos tenido en el Senado de la ley bases y del paquete fiscal, si en el contexto del cambio climático global, en el contexto del cambio climático global esperamos que se incrementen las dificultades y las tensiones por el acceso a ciertos recursos, en particular al agua potable. Y usted sabe que en el RIGI, ¿sí?, en el régimen de
incentivo a las grandes inversiones, hay un artículo que le da primacía a la empresa, ¿sí? Para el acceso al recurso sobre el resto de la población. Entonces la pregunta es cómo resolvería un conflicto en un futuro en el cual eso esté en tensión entre los derechos protegidos por el régimen y el derecho de las poblaciones a tener acceso al agua, que también es constitucional. Tiene la palabra, señor Rijo. Bueno, muchas gracias, senador. Yo creo que el cambio climático es una realidad, no es una cuestión esotérica. Es un dato de la realidad. Que viven las sociedades y que se refleja en procesos de certificación, en procesos de mayores niveles de agua, en catástrofes ambientales. Yo entiendo que algunos sectores o algunas personas piensen que no existe. Entiendo también que algunos de los fenómenos que se dan son fenómenos que tienen que ver con la evolución, no todas las consecuencias, pero es un fenómeno real y palpable, el cambio climático. Sí creo en el cambio climático. El Estado de Derecho Ambiental me parece que tiene que ver precisamente con esto, con una perspectiva, igual que pasa con otras cuestiones, con la cuestión de género, con otras cuestiones que tienen que ver con cómo interpretar una cantidad de normas y una actividad de la vida diaria de las personas y de las regulaciones. El componente ambiental está presente en cada una de las decisiones que tomamos. Por eso no es casual que usted la haya emparentado directamente con el RIGI o RIGI, o que, sobre todo con la cuestión del agua potable. Parte del cambio climático lo que ha afectado es el acceso a bienes públicos colectivos. Uno de ellos, el central, es el agua potable, de comunidades más desfavorecidas. Por eso la interseccionalidad que yo me refería antes en la cuestión de género también funciona en cuestiones de perspectiva ambiental. Los sectores más desfavorecidos son desfavorecidos en muchos otros aspectos, ¿sí? Y no tengo dudas que ante un conflicto del acceso a un bien público colectivo de sectores vulnerables respecto del agua potable con emprendimientos mineros, deben balancearse partiendo de la base de cuál es la perspectiva ambiental de quién es el individuo que está en desventaja, y en este caso, con respecto del agua potable, siempre van a ser los individuos. Sí, senador Lustó. No, una última pregunta que tiene que ver con una respuesta que usted le dio al senador Paul-Troni. Nosotros somos una federación. Cuando uno mira las federaciones presidencialistas, somos la federación que tiene más divergencia entre las normas constitucionales nacionales y subnacionales. Cuando uno mira el resto de los países que tienen el mismo ordenamiento que el nuestro, no ocurre que a nivel nacional hay 2 periodos, ¿sí? Una sola reelección, elección directa, 4 años, y a nivel subnacional en un lugar no hay reelección, en otro hay ley de lemas, en otra reelección indefinida. Nosotros tenemos la mayor divergencia de todas las federaciones. Y usted mencionó que hay un conflicto ahí. Por un lado hay un marco general normativo que es nuestra Constitución, y por otro lado está la autonomía de cada una de las provincias, ¿sí?, que son anteriores a la nación. Pero también es cierto que la Corte Suprema ya tuvo fallos tratando de acotar y de poner un marco general, ¿sí? Lo hizo en San Juan, lo hizo, si no me equivoco, en Tucumán. Entonces quería saber cuál era su opinión sobre ese tema, sobre esa divergencia, sobre si esa divergencia es sana y sobre si la Corte entonces puede y debe intervenir en estas cuestiones. Gracias. Bien. Nuevamente acá la discusión central tiene que ver con el federalismo y, como bien decía el senador, las provincias son previas. Más allá de que el proceso constitucional en la Argentina, la conformación del Estado federal, es distinto del proceso en Estados Unidos,
¿sí? En Estados Unidos los estados formaron al gobierno federal y en la Argentina el gobierno federal de alguna manera abroqueló a los estados provinciales, pero son anteriores al estado provincial. Si la pregunta es si mi opinión es que los sistemas de reelección o no reelección o los sistemas de alternancia deben ser homogéneos en todo el país, la respuesta es no. Creo que cada provincia, con arreglo a las pautas, es una expresión bien judicial, con arreglo a las pautas, respetando los principios de alternancia, ¿sí? Que ese es el espíritu republicano, de la manera que la provincia establezca, ¿sí? Que crea conveniente. Hay muchos métodos de alternancia y métodos de alternancia real. Me parece que forma parte de la autonomía de las provincias y que no se le puede imponer un determinado modelo a cada provincia, o si en la provincia no lo tiene, se lo puede combinar, se puede establecer, se puede decidir de manera imperativa que lo modifique, pero es una atribución de cada provincia. No se le puede imponer como método único el de la Constitución Nacional. Es un parámetro y una forma de reelección que, de hecho, fue motivo de modificación por el Constituyente. Con lo cual quiere decir que ni siquiera la Constitución Nacional históricamente ha tenido una sola posición respecto de este mecanismo de ejercicio del Poder Ejecutivo. Gracias. Tiene la senadora Di Tulio la palabra, pero entiendo que le va a ceder al senador. A ver, pasa que el senador Uñac pide una intervención. Salude por eso. No, porque si no pide una intervención el señor Uñac. Sí, gracias, presidente.